Bueno, veamos a ver si funciona mejor así. Este, lo que voy a hacer es que, bueno, igual estamos grabando la clase, entonces si no, después se puede escuchar la grabación de la clase y estoy quitando el video para ver si sin video me escuchan mejor. ¿Cómo me escuchan ahora? Ok. Bueno, tratemos a ver cómo nos va. Gracias. Entonces, bueno, estábamos hablando de qué es un sistema de gestión, ¿verdad? Y lo que vimos es que un sistema de gestión es el conjunto, una serie de herramientas, de procedimientos, de políticas, de principios que la empresa utiliza para ordenar toda la gestión, todo lo que hace la empresa y la forma como mide, y se utiliza generalmente para un sistema de gestión una norma o un estándar, que es lo que nos va a enumerar una serie de requisitos. Y si cumplimos con esos requisitos, entonces nos dan una certificación, un ente auditor o evaluador nos va a dar una certificación de que efectivamente cumplimos con todos esos requisitos. ¿Vieron ustedes, la semana pasada vieron el video del sistema de gestión? Es que no veo que dice la entrada. Ahí está la entrada. ¿Alguien tiene el audio abierto? Entonces, no vamos a detenernos a ver. No nos vamos a detener a ver el video de nuevo, ahí les queda en la presentación. Pero bueno, básicamente esta figura esquemática también es interesante porque la mayoría de las empresas lo que están haciendo es migrando hacia sistemas integrados de gestión. En los sistemas integrados lo que hacen es coger diferentes normas y trabajarlas mediante una norma específica de sistema de gestión integrado, donde podemos incorporar diferentes elementos de sistemas como la ISO 9000, que es el de calidad, la 14000, que es el sistema de gestión ambiental, la ISO 17025, en este caso, porque es una ISO específica para este tipo de empresa que está en el ejemplo, ¿verdad? Por ser un laboratorio de ensayo. Entonces, podemos mezclar normas muy generales como la de calidad o la de gestión, de normas bastante específicas que son mucho más acotadas al sector de actividad económica, y manejarlo desde un solo sistema, porque si no vamos a tener sistemas paralelos, y eso a veces lo encontramos en empresas diferentes, ¿verdad? Donde tenemos por un lado un área de calidad que ve el sistema de calidad, por otro lado un área ambiental que ve un sistema ambiental, y por otro lado un área de tal vez salud y seguridad ocupacional que está certificada con otra norma. Y está muy bien porque cada una de esas áreas tiene una certificación y tiene la capacidad de gestionar lo que están haciendo. Sin embargo, los sistemas de gestión son completamente desarticulados, muchas veces se duplican funciones dentro de esos mismos sistemas de gestión, y se hace muy confuso para los colaboradores y para todo el mundo entender, incluso para los auditores. A veces es bastante complejo llegar a hacer auditorías en un momento para una cosa, en otro momento para otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que se va buscando cada vez más es integrar todos los sistemas de gestión dentro de un solo sistema con una misma numeración, donde podamos manejar diferentes componentes dentro del sistema de gestión. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase en específico es el tema de un sistema de gestión en responsabilidad social. Y la vez pasada, en los materiales de referencia que tienen en el aula virtual,
le subimos la ISO 26000, que es la norma técnica global, o bueno, la guía de responsabilidad social de la ISO. Y le subí también la INTE 35, que es la norma técnica nacional para sistemas de gestión. ¿Quién se acuerda qué es la diferencia entre la ISO 26000 y la INTE 35? ¿Alguien que me pueda dar su opinión? Hola, bueno, tal vez la ISO 26000 es como una norma donde da ciertos lineamientos que deberían ser generales para seguir en temas de responsabilidad social, pero no es certificable. La INTE G35 es la norma que existe en Costa Rica para certificar el sistema de gestión que ve el tema de ISO 26000. Exacto, muy bien. Importante eso, ¿verdad? Tener clarísimo que la ISO 26000 no es certificable. Nadie en el mundo se puede certificar con una ISO 26000. ¿Y qué es la INTE 35? Es una norma técnica nacional, por eso no se llama una ISO, porque la ISO es la Organización Internacional de Estandarización y ellos son los que hacen las normas de ISO. Y esas normas de ISO se homologan en el país, se hace un comité espejo y en el país, digamos, se acoge la misma norma, la 9000, la 14000, la 17000 y esta 26000, y se homologan y se convierten en normas o en guías ISO de Costa Rica también. Sin embargo, la INTE 35, como la ISO no fue certificable, el país se puso de acuerdo para tener un estándar de certificación que lo que pudiera hacer es contemplar todo el mismo contenido de la ISO, pero certificar que la empresa cuenta con un sistema de gestión que está utilizando la ISO 26000 como base. Y alguien que me diga por qué les parece que la ISO 26000 no es certificable y la INTE 35 sí. Hablaron de eso la vez pasada. Hola, soy Jorge, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho bien. Sí. Creo que en algún momento Luis Mastroeni nos mencionó que se debía al tema de los derechos humanos que no se pueden universalizar. Entonces, pues que no podía ser certificable. Sí, tal vez alguien más levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Ok. Por los diferentes contextos también, es porque es una guía, por eso que mencionaba Jorge también. Sin embargo, un tema importante es que la ISO 26000 tiene una cantidad de expectativas muy grande, tiene más de 360 expectativas de comportamiento responsable de la empresa y cada una de esas expectativas se puede desglosar en un montón de temas. Entonces, era prácticamente imposible esperar o pretender que una empresa tuviera todas esas diferentes expectativas cumplidas. Cuando uno tiene una norma de requisitos, entonces tiene que pasar por una serie de requisitos y se convierten, las expectativas se convierten en obligaciones. Esa es la diferencia entre una guía, que la ISO 26000 lo que nos dice es que la empresa debería evaluar si tal y tal y tal cosa. En una norma certificable nos dice la empresa debe hacer tal cosa. Entonces, todos los debes en una norma certificable son requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, como la ISO lo que tenía eran deberías, que es una recomendación para que se evalúe y se vea si es pertinente, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es entender todas esas expectativas y montar un sistema de gestión con una serie de requisitos, ahí sí,
para entender qué tanto de la ISO ya estoy incorporando dentro de mi sistema de gestión. Y la única recomendación o la única exigencia es que tengo que meter todos aquellos temas que sean pertinentes y significativos. Entonces ahí empezamos a trabajar en cómo establecer cuáles de todas esas expectativas son pertinentes y significativas. Entonces en esta clase vamos a ver primero la ISO 26000, porque es la guía general y es la guía global de responsabilidad social. Y luego vamos a ver la INTE 35 y la idea es que ustedes salgan con una idea bastante clara de cómo se pasa por toda la evaluación de expectativas de la ISO 26000 y cómo se monta, por lo menos en parte, un sistema de gestión para que eventualmente lo puedan hacer en sus empresas o en las organizaciones en que vayan a trabajar. Entonces vemos que la ISO 26000 es esta guía base. Ok. Esta guía base, que existen otras guías en temas de responsabilidad social, está la SA 8000, que fue una de las principales guías, que contempla temas también de prácticas laborales, de salarios mínimos, pero es más una guía en temas específicos de prácticas laborales y no es tan robusta como toda la ISO 26000. Está una guía de AENOR, que es argentina también, que es una norma de responsabilidad social que se llama la SR10. Entonces, en este caso, digamos, sería como el equivalente a una INTE 35 de nosotros. Y Forética, que es una organización de responsabilidad social en España, que es algo similar a lo que es AED, sacó una norma propia que se llama SGE 21. Cada una de estas están bastante relacionadas, pero no son tan exhaustivas como la ISO 26000. Por eso, lo que vamos a ver nosotros es la ISO 26000 porque es la norma más ampliamente utilizada y reconocida, o la guía, perdón. Entonces, ¿qué es lo que decidió Costa Rica como país? Y cada país puede tomar sus decisiones. Cada país tiene un órgano normalizador, como es en el caso de Costa Rica, INTECO. Y ese órgano normalizador, entonces, lo que hace es normalizar tanto las guías y normas que vienen de afuera, como crear normas técnicas específicas en el país. Esta es la figura esquemática de la INTE 35, que lo que nos dice es que una empresa debería de tomar, aquí sí, si ven no sé si ven el cursor, pero aquí nos habla en el lado derecho de la pantalla de ustedes, que una empresa debería de analizar, como dice en el centro, en punteado, las expectativas relacionadas a las materias fundamentales de la ISO 26000 y esas expectativas ante quién, ante los diferentes grupos de interés. No es nada más correr una percepción desde la empresa, sino que también se debe considerar las expectativas de diferentes partes interesadas. Entonces, con base a eso, una empresa debería de pasar en un proceso de un ciclo de PHVA, que es un ciclo de mejora continua, que es planificación, es planificar, hacer, verificar y, pasar otra vez por el proceso de mejora continua. Entonces, aquí vemos cómo lo que me sale pertinente y significativo dentro del análisis de expectativas, tengo que montarlo en un sistema que me permita gestionar eso. ¿Y cómo lo voy a gestionar? Haciendo una planificación de objetivos, acciones, metas, indicadores con los que voy a medir todos esos temas, implementar eso y una vez que ya haya implementado, verificar y corregir para volver a comenzar con el ciclo otra vez. Todo esto nos dice debe estar sentado en una base de el compromiso más alto de la persona o del equipo de la alta dirección en la empresa. ¿Para qué? Para que eso logre permear a todos niveles de la organización el reconocimiento
reconocimiento de la responsabilidad social, es decir, que cada empresa tiene que reconocer que su operación genera impactos en la sociedad y el medio ambiente, y esos impactos, la empresa tiene que hacerse cargo de esos impactos, y que todo esté basado en los principios de responsabilidad social, que eso es parte de la ISO 26000 y era parte de lo que ustedes se tenían que leer dentro del ejercicio, bueno, no el ejercicio, pero dentro de las lecturas que dejamos la vez pasada. Ahora, nos dice esta figura esquemática que entonces lo que deberíamos de hacer una vez que pasemos por todo este ciclo es medir también el nivel de satisfacción tanto de la sociedad como de los diferentes grupos o partes interesadas de la empresa para entender si lo que estamos haciendo es todo lo que deberíamos de hacer o si nos hace falta algo más. Entonces, de nuevo, tomamos las expectativas de la ISO 26000, de las 7 materias fundamentales, y con base a eso montamos nuestro sistema de gestión. Y una vez que tenemos todo esto montado y cumplimos con todos los requisitos que establece la INTE G35, entonces nos pueden dar un sello como este que vemos aquí, ¿verdad? Es el sello que nos certifica que efectivamente la empresa cuenta con un sistema de gestión de responsabilidad social certificado. ¿Por qué? Porque ya nos evaluaron que hicimos todo este proceso y que estamos cumpliendo con los requisitos que establece la INTE G35. Esto es muy importante porque la certificación no nos dice que la empresa está haciendo todo lo que hace de manera perfecta. Lo que nos dice es que la empresa pasó por un análisis, definió cuáles eran los temas que tenía que gestionar y montó eso en un sistema de gestión al que le está dando seguimiento constantemente. Eso no significa que los resultados del sistema de gestión sean los óptimos, es decir, no nos está evaluando el resultado final, sino que nos está evaluando el proceso y el procedimiento que tenemos, el sistema de gestión que tenemos en la empresa para darle seguimiento a todos los temas pertinentes y significativos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, perfecto, todo claro, seguimos entonces. Un proceso de mejora continua también vimos que es el círculo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. Es el PDCA en inglés o PHVA en español, que es el círculo de Deming, ¿verdad? Que es lo que es esto, es un proceso de mejora continua. Lo que busca es que la empresa no necesariamente tiene que tener resultados perfectos desde el principio, pero está en un proceso que la lleva a estar constantemente mejorando, evaluando lo que hace, volviendo a mejorar, volviendo a evaluar, ir cerrando, digamos, todo tipo de brechas que vaya teniendo la empresa. Estas son las los dos documentos de referencia que más vamos a utilizar en la clase, ¿verdad? La guía de responsabilidad social de ISO, que es esta que vemos aquí, que como yo les decía, ya cuando esto se homologa en el país, aquí ustedes ven que esta se llama INTE ISO 26000-2010, porque ya esta no es la guía que se publicó a nivel global, sino esta fue la guía que ya se homologó para Costa Rica y que lo homologó INTECO. Es exactamente igual la que a nivel global, pero es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Que la que estamos usando, entonces cuando nosotros hablemos de la ISO 26000, tenemos que hablar de esta INTE ISO 26000-2010, porque esta es la versión que estamos utilizando. Con la INTE también, ¿verdad? Aquí está la INTE G35-0101-2012, es la fecha, ¿verdad? Y esta es la INTE 35. Entonces, la idea aquí también es que lean hasta la página 22 de la ISO 26000 y ojalá eso ya lo hayan podido leer para esta semana. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco ya más de contenido de la ISO 26000.
¿Por qué es importante esto y por qué la ISO es una norma o una guía tan relevante? Bueno, porque tardó casi 10 años en desarrollarse esta guía y en poner al mundo entero de acuerdo para poder establecer una guía específica en responsabilidad social. Y esto es importante porque antes cualquier persona hablaba de responsabilidad social y decía, bueno, mi programa de responsabilidad social tiene un programa de proyección comunitaria y entonces trabajo con mi comunidad y en la escuela de la comunidad. Y tengo un programa de reforestación y voy a sembrar árboles con voluntariado. Y tengo un programa de apagar la luz en mi empresa, entonces ya ahí tengo programas sociales, programas ambientales y ya soy una empresa responsable, ¿verdad? No había un elemento que nos dijera qué era lo que teníamos que contemplar. Habían otras aproximaciones que a veces nos hablaban de 2 o 3 temas. La ISO 26000 lo que viene a hacer es un consenso global de qué se espera de una empresa responsable y qué se espera de una empresa sostenible. Entonces, en el 2005 se formó el grupo de trabajo y ya se venía contemplando esto desde el año 2001. Participaron 99 países y cada país conformó un comité espejo, entonces cada vez que se avanzaba en un tema, se revisaba a nivel global y luego se traía a nivel local y las personas que participan del comité espejo local revisaban el proceso y hacían observaciones y esas observaciones se volvían a devolver se devolvían otra vez al grupo de trabajo internacional. Participaron 450 expertos y observadores. Se desarrollaron 8 reuniones plenarias, una vez al año cada una. Se recibieron 26.684 comentarios, por eso tardó tanto tiempo en homologarse esta guía. Y participaron 45 organizaciones internacionales muy reconocidas que ya venían trabajando en procesos de responsabilidad social, como era el Pacto Global, las Naciones Unidas, el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, el Global Reporting Initiative, que es el GRI, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el PNUD, ETOS, una serie de organizaciones globales. Entonces, el 13 de septiembre del 2010 se aprobó la ISO 26000 con una participación de 72 países que votaron a favor, 5 países votaron en contra: Cuba, India, Luxemburgo, Turquía y Estados Unidos. Como ven, países muy, muy diferentes unos de otros, y votaron negativamente por diferentes aspectos, ¿verdad? Y 11 países se abstuvieron, entre ellos Argelia, Alemania, Australia. Sin embargo, de todos los 99 países que estaban inicialmente, 72 países sí votan a favor y por eso se da por aprobada la ISO 26000. Les voy a poner ahora un video acerca de la ISO 26000. Creo que este sí no lo vieron la vez pasada, entonces pues espero que les sea útil también, porque habla un poco de lo que les he ido comentando y lo que vamos a ver más adelante.
Bueno, me dice que... Ok, que no se está escuchando, que no se está escuchando bien. Entonces, si quieren, se los dejo aquí en la presentación y lo pueden ver más adelante para que puedan escuchar todo el audio, porque probablemente de nuevo por la distancia, y les vuelvo a pedir disculpas porque, pues bueno, ojalá esto no vuelva a pasar con la clase virtual. Yo generalmente tengo muy buena conexión, pero bueno, esto por el lugar donde estoy tal vez nos está generando un poco de inconveniente. Ahora sí ya me escuchan otra vez. Ok, perfecto. Entonces los videos están, o se los puedo poner en la próxima clase, la clase que vayamos a tener, los podemos ver ahí en un momentito para que sí, pues los puedan ver, porque creo que también lo que les subí por el peso es un PDF. Voy a ver si puedo subir mañana el video y si no lo vemos en la clase de la próxima semana. Entonces, lo que vamos a ver ahora, digamos, este video es muy bueno porque hace un resumen bastante interesante de todo el proceso, cómo se conformó y luego qué es el contenido de la ISO 26000. Lo creó el Centro Vincular para la Responsabilidad Social de Chile. Entonces, hablan ahí del Comité Espejo que se conformó en Chile y de que Chile participó en el proceso de la ISO, pero es muy claro, entonces a mí me gusta mucho utilizarlo y lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, cuando hablamos de la ISO 26000, la estructura de la ISO, como la mayoría de las otras normas, van a ver que varía un poquito, pero tiene 7 capítulos que nos habla de cuál es el objeto del campo de aplicación, cuáles son los términos y definiciones más importantes, y este capítulo de términos y definiciones va a ser una referencia obligada para nosotros de aquí en adelante, porque nos aclara muchas definiciones que son aceptadas universalmente. Entonces, esta siempre puede ser una referencia a la que ustedes vuelvan en cualquier trabajo para buscar cuál es la definición específica de una serie de términos que vamos a ver. Nos habla también de cómo se debe entender la responsabilidad social y qué es, ¿verdad? Entonces, todo el proceso de evolución que ha tenido el concepto de responsabilidad social, cuáles son los principios de la responsabilidad social, cómo reconocer e involucrarse con las partes interesadas. Entonces, también nos habla de qué debemos entender por partes interesadas, cómo establecemos un proceso de identificación, de mapeo, de priorización y luego de relacionamiento con partes interesadas. El capítulo 6, que es el capítulo más importante de toda la guía, porque es el capítulo de materias fundamentales. Ahí lo que nos va a decir es cuáles son estas 7 materias fundamentales que tenemos que considerar cuando estamos hablando de responsabilidad social. Cada una de las materias fundamentales tiene una serie de asuntos relacionados y una serie de expectativas relacionadas a todos los asuntos. Y luego nos habla de cómo vamos a integrar la responsabilidad social a lo largo y ancho de toda la organización. Es decir, no es algo que yo nada más hago en un departamento, y eso es muy importante porque tenemos que entender que esto no es un tema que vamos a gestionar desde un departamento de responsabilidad social y hasta ahí llega. Lo mismo que les decía ahora con el tema de calidad o ambiente, ¿verdad? El tema de calidad se puede llevar el proceso de calidad desde un departamento, pero la calidad la tiene que implementar cada operario en una línea de producción, porque si no la está implementando en esa línea de producción, nada vamos a tener todas las políticas muy bien hechas en el departamento de calidad si la gente no las implementa y entonces a final de cuentas el producto no tiene calidad. Bueno, lo mismo está pasando con el tema de ISO 26000 y de responsabilidad social. Y luego tiene un capítulo muy amplio de iniciativas voluntarias y herramientas, todo lo que había disponible en ese momento que tuviera que ver con responsabilidad social
se utilizó como base para el ejercicio, para ver cómo, qué tipo de herramientas había disponible, qué contenido tenían para llegar precisamente a la propuesta de esta ISO. Entonces, lo que vemos aquí también es la figura esquemática de la ISO. Tiene los mismos capítulos que acabamos de hablar, ¿verdad? Estos son los capítulos de referencia que nos habla de el objeto y campo de aplicación, términos y definiciones, cómo comprendemos la responsabilidad social y cuáles son los principios de responsabilidad social. Y esto lo vamos a desarrollar ahora un poco más, que nos habla del principio de rendición de cuentas, de transparencia, de comportamiento ético, de respeto a los intereses de las partes interesadas, el respeto a la legalidad, el respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. Hasta aquí, entonces, todo este panel de la izquierda es una referencia de los temas que tenemos que considerar. Y a partir del capítulo 5, ahí nos habla, ¿verdad?, de estas dos prácticas fundamentales. Uno, reconocer que como empresa, como organización, genero impactos en la sociedad y el medio ambiente y tengo una responsabilidad de actuar por reducir cualquier tipo de impacto negativo y por potenciar cualquier tipo de impacto positivo. Y el otro reconocimiento es que quien se puede ver afectado por los impactos que yo tengo como empresa son mis partes interesadas. Entonces, ¿cómo hago para identificar quiénes son las partes interesadas y cómo hago para hacer consulta a esas partes interesadas también del tipo de impactos que estoy teniendo sobre ellos? El capítulo 6 es el capítulo de mayor contenido, como les mencionaba, ¿verdad? Aquí nos desglosa las materias fundamentales y lo que nos dice básicamente es que toda organización tiene que tener un sistema de gobernanza o de toma de decisiones que le permita tomar decisiones en todas las otras 6 áreas, que es derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Entonces nos habla de que cada una de estas materias fundamentales tiene a su vez una serie de acciones y expectativas que es lo que tenemos que evaluar. Entonces con esto vamos a hacer, con las materias fundamentales, hacemos la evaluación de expectativas. Y con base a las partes interesadas y la afectación que puedan tener las partes interesadas, vamos a priorizar cuáles de esas expectativas, cuáles de esos asuntos y cuáles de esas materias fundamentales son relevantes y significativas. Y eso es lo que tenemos que meter entonces en este capítulo 7, donde nos dice que debemos integrar la responsabilidad social a la organización a partir de comprender la responsabilidad social, desarrollar una serie de iniciativas, aumentar la credibilidad en materia de responsabilidad social, revisar y mejorar las acciones y prácticas de una organización, comunicar la responsabilidad social y establecer cuál es la relación de las características de la organización con la responsabilidad social. Entonces, toda esta serie de prácticas en todos estos ámbitos es lo que nos va a poder decir, lo que nos está permitiendo que identifiquemos esas expectativas de comportamiento que son las más relevantes y significativas como nosotros. Ahora, ¿cuál es la apuesta? Que todo este proceso de identificar cuáles son mis impactos, reducir impactos negativos y potenciar impactos positivos, me lleve a el desarrollo sostenible, que es lo que vemos a la derecha, y me lleve a entender cuál es mi contribución como empresa al desarrollo sostenible. Y esto es importante porque hace algunos años pensábamos que cualquier cosa que yo hiciera de bien social o cualquier aporte a la comunidad ya era suficiente como empresa, ¿verdad? Yo pago impuestos, yo doy empleo y si algo hago adicional es digamos, ya lo que se puede esperar de mí. Aquí hablamos de que las empresas deben maximizar su contribución al desarrollo sostenible mediante la gestión responsable
y la conducta responsable de negocios. Entonces, ya vemos que no es nada más lo que se nos ocurra, sino que tenemos que pasar por todo un análisis que nos permita entender cómo podemos reducir esos impactos negativos y potenciar los impactos positivos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Listo. Entonces, el primer tema aquí va a ser el objeto y campo de aplicación. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice esto es que la ISO 26000 aplica a todo tipo de organizaciones, independientemente del tamaño o a dónde se encuentren. Hace algunos años, ¿verdad? La gente percibía que la responsabilidad social era algo que solo podían hacer las empresas muy grandes, multinacionales, de países desarrollados, y no era algo que pudiera ser una pyme en un país en vías de desarrollo. Hoy día sabemos entonces que esta guía busca darle orientación a todo tipo de empresas, incluso va más allá, porque cuando empezó a gestionarse la ISO 26000, se buscaba desarrollar una norma de responsabilidad social empresarial. Y las empresas se sentaron a la mesa y dijeron, nos parece muy bien discutir este tema, pero no es solo las empresas las que deberían de ser responsables. Todo tipo de organización, una universidad, un ministerio, una ONG y las mismas empresas de todos los tamaños deberíamos de ser responsables en la forma como gestionamos nuestros negocios. Entonces sentémonos, y por eso esta se convirtió no en una norma, sino en una guía, y se convirtió en una guía de responsabilidad social y no de responsabilidad social empresarial. Entonces abarca todo tipo de organización, si lo ven aquí no dice todo tipo de empresa, sino abarca todo tipo de organización independientemente de su tamaño o su localización. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que las empresas o las organizaciones deben ir más allá del cumplimiento legal. Cumplir con la ley es obligación de todos y tenemos que cumplir con la ley en el país donde estemos. Pero no solo eso, sino que hay una normativa internacional de comportamiento que deberíamos de respetar, incluso cuando estemos operando en países donde la legislación local es más laxa o es más flexible que la normativa internacional de comportamiento. Entonces, importante aquí, en la parte de objeto y campo de aplicación, también nos habla de que la ISO 26000, otra vez, y ya lo veíamos anteriormente, no es una norma de sistema de gestión, no pretende servir de certificación, es decir, no es certificable y no debe usarse con propósitos regulatorios o contractuales, no debería de ser una exigencia para nadie. Cualquier oferta o certificación para obtenerla con ISO 26000 tergiversa el propósito de la misma norma o de la guía internacional. Entonces, que nadie puede ofrecer certificarnos con una ISO 26000, sin embargo, no pretende impedir el desarrollo de normas nacionales que sean más específicas, más exigentes o de otro tipo. Aquí es donde entra, en esta última línea, ahí es donde entra la creación de la INTET G35 aquí en Costa Rica. Se creó una norma de sistema de gestión que pasa por hacer todo el análisis de la ISO 26000, pero lo que certifica es el sistema de gestión en aquellos temas que la empresa identifique que son pertinentes, significativos y relevantes para su operación. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, en cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, me lo pueden poner por el chat o pueden interrumpir. Tal vez no me levanten la mano porque para ver quién levantó la mano tengo que bajar la pantalla y me complica más. El chat sí lo puedo ver desde aquí de la pantalla completa. El segundo capítulo nos habla de términos y definiciones y ahí van a ver 27 términos
que son clave y de mucha importancia para entender los conceptos de responsabilidad social. ¿De qué estamos hablando aquí? Digamos, el 2.18 nos da la definición de qué es responsabilidad social. El 2.20 nos habla de quiénes son las partes interesadas y cómo debo entender las partes interesadas. Vemos aquí temas de rendición de cuentas, de debida diligencia, cómo entender el comportamiento ético, cómo entender qué es un impacto, qué es una iniciativa, qué significa la normativa internacional de comportamiento. Entonces son 27 términos que todo esto de nuevo también importante que los repasen, que los vean para que sepan qué tipo de información viene ahí, porque todo esto también se puede utilizar como base cuando estamos hablando de la INTG 35. Entonces, esos son los primeros dos capítulos, el de objeto y campo de aplicación y el de términos y definiciones, que nos da la base de estos 27 términos. El tercer capítulo es el de cómo entendemos o cómo comprendemos la responsabilidad social. Y como les decía, ahí lo que viene es una información general de diferentes procesos, de a dónde se ha venido y cómo se ha venido desarrollando la terminología de qué se espera de una empresa o de una organización responsable, pero básicamente el punto donde esto recobra mayor relevancia es a partir del año 87 y después en el año 92, que es la primera cumbre de Río, no sé si se acuerdan que ahora hace algunos años, en el año 2012, se celebró la cumbre de Río más 20, porque era 20 años después de la cumbre original de Río. En esa cumbre de Río se presentó este informe que se llama el informe Brundtland o el informe de nuestro futuro común. Este informe se le encomendó a un experto de Naciones Unidas para que explicara qué significaba un desarrollo sostenible. Y esto era muy importante porque cada vez más se estaba estableciendo una clara desconexión entre el desarrollo económico, que es la forma como medíamos desarrollo tradicionalmente hasta hace algunos años, que era por medio del Producto Interno Bruto y otros elementos, ¿verdad? Estaban viendo que había países que tenían desarrollo económico muy importante, pero eso no se traducía en bienestar para las personas, o que tenían procesos de desarrollo que eran completamente insostenibles, es decir, estaban generando impactos ambientales que ya sabemos por dónde va ese tema de los impactos ambientales hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que trató de hacer este informe que se presentó ahí en esa cumbre de Río? Fue establecer qué significaba o qué deberíamos entender por desarrollo sostenible. Y esta es la definición utilizada a partir de ese informe y es la definición que todo el mundo entiende que es el desarrollo sostenible. Y lo que nos dice es que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente o la generación actual sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, cuántos recursos, cómo estoy dividiendo yo el pastel y cómo le estoy generando bienestar a la gente en este momento sin sacrificar el bienestar de las personas de aquí a 50 o a 100 años. Cuando nos están diciendo que tenemos que estar por debajo de los 2 grados Celsius, que no se puede aumentar esos 2 grados Celsius en la temperatura global, y ahora nos están haciendo un llamado a 1.5 grados. ¿Por qué nos están haciendo ese llamado? Porque sabemos que hay un límite de estos 2 grados, que los efectos del cambio climático después de estos 2 grados ya no se van a poder revertir. Entonces, si llegamos a ese threshold que se llama, o esa cima de los 2 grados, vamos a tener problemas, no nosotros en este momento necesariamente, aunque ya estamos sintiendo los efectos en todos los lugares. Yo ahora, la semana pasada estaba en esta reunión en Chile
y ya no hay nieve en Chile, cuando todavía debería de haber nieve en estos meses. Aquí ahora, donde estoy en Brasil, en otra reunión, hace un calor insoportable, están los fuegos que estamos viendo en la Amazonía, ¿verdad? Están pasando cosas alrededor del mundo, que lo que se vienen destruyendo los glaciares, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que están pasando, lo que nos está diciendo es que estamos viviendo más allá de las capacidades que tiene el planeta, nos estamos comiendo el planeta y no está teniendo la capacidad de regenerarse, estamos llevándolo a niveles insostenibles. Entonces, esto nos hace un llamado y hace un llamado no solo a los estados a que actúen, sino que hace un llamado también al sector empresarial y a las empresas. Hoy día también tenemos 5 marcos o normas internacionales que son los marcos de referencia obligada cuando estamos hablando de responsabilidad social y sostenibilidad. La primera es la declaración tripartita sobre empresas multinacionales y política social de la OIT, que es cómo convertir todas las convenciones de trabajo y todo este tipo de convenciones en expectativas y en procesos locales, ¿verdad? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, entonces lo que busca es que haya un balance entre el trabajo y la calidad de vida para las personas, ¿verdad? Y que la gente tenga salarios justos, que tenga calidad de vida en el trabajo, que tenga condiciones laborales aceptables, que tenga una remuneración aceptable, ¿verdad? Entonces, esto le dice sobre todo a las compañías multinacionales de países desarrollados que deben mantener los mismos estándares de vida en su país de origen que los estándares que mantienen en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas multinacionales empezaron a traer sus procesos productivos a países en vías de desarrollo en los años 80 y anterior a eso incluso, porque no había tan buenas legislaciones en nuestros países y entonces aprovechaban esa falta de legislación para no tener que cumplir con regulaciones y legislaciones que tenían en su país de origen. Entonces, esto no significa que tienen que mantenerle a una compañía noruega el salario que paga en Noruega o en Alemania a pagárselo a sus colaboradores aquí, pero sí que se mantengan algunas garantías, que se aseguren que se está pagando como mínimo los salarios mínimos o salarios competitivos, ¿verdad? Y este tipo de variables que se tienen que observar en compañías multinacionales, pero eso que debería de verse reflejado en compañías nacionales también. La que sigue, la de abajo, la gris, es los 10 principios de Pacto Global o la guía de Pacto Global. El Pacto Global de las Naciones Unidas es la organización de responsabilidad social y sostenibilidad más grande del mundo. Tiene más de 10.500 empresas adherentes en todos los países del mundo y trabaja en 10 principios que se basan en 4 áreas específicas, que es medio ambiente, anticorrupción, prácticas laborales y derechos humanos. Entonces, hay 10 principios en estas 4 áreas a las que las empresas se deben de comprometer y estar constantemente hablando acerca de cómo están en un proceso también de mejora continua en función de estos 10 principios de Pacto Global. La otra que sigue es la roja esta, que se llama los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que también es una guía de Naciones Unidas que lo que hizo fue traducir al lenguaje empresarial lo que nos toca gestionar desde las empresas en temas de derechos humanos y empresa. Es decir, había muchas empresas que decían los temas de derechos humanos son temas de Estado, fueron los estados los que firmaron las convenciones de derechos humanos, entonces no me corresponde a mí como empresa estar al tanto o entender los temas de derechos humanos porque eso es algo que le toca al Estado. ¿Qué hizo esta guía? Precisamente decirle a la empresa, bueno, a usted no le toca ser el policía de los derechos humanos, pero sí le toca proteger, respetar y remediar las situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de derechos humanos que se den no solo dentro de su empresa, sino a lo largo y ancho de toda su operación. Esto es importante y les comento, yo la semana pasada que les dije que estaba en Chile,
estaba en la consulta regional de derechos humanos y empresa que hacen todos los años el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la OCDE y la OIT. Entonces, estuvimos en CEPAL, en Chile, en esta consulta de derechos humanos y empresa, que es la regional de América Latina, porque hay una consulta global que es a finales de noviembre en Ginebra todos los años también. Eso lo que hace es ir midiendo un poco el pulso de cómo están incorporando las empresas estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos en la gestión del día a día de sus operaciones. La que sigue son las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE. La OCDE, como les mencioné, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es como el club de los países desarrollados del mundo. Alguien tiene el micrófono abierto, a ver si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, el club de los países desarrollados del mundo lo que hace es generar estas directrices para decirle a las empresas multinacionales de esos países desarrollados cómo comportar. Muy similar a lo que vimos en la primera de la declaración tripartita de la OIT, pero esta es en diferentes áreas específicas, como también temas de derechos humanos, de prácticas laborales, medio ambiente, anticorrupción. Aquí entra también un tema de competencia, de tributación, de tecnología y otra serie de variables. También con muchas expectativas. Ahora, de la mayoría de todas estas herramientas, la de derechos humanos no, porque es más nueva, pero las otras tres que vimos, todas esas fueron utilizadas como base para crear la ISO 26000. Por eso es que decimos que la ISO 26000 es la herramienta más robusta, porque contempla expectativas de todos estos otros modelos que existían hasta ese momento y las ordena en 7 materias fundamentales. Entonces, estos marcos o normas internacionales son importantísimos y nosotros lo que siempre decimos es cualquier cosa que hagamos utilizando como base estas herramientas, sabemos que va por buen camino. Si utilizamos otras cosas, puede que sean muy fuertes, ¿verdad? Como les decía yo, la SA 8000 es muy buena, sí, pero muy enfocada en prácticas laborales. Entonces, no necesariamente tiene otra serie de consideraciones. Entonces, si me quiero certificar en temas de prácticas laborales, porque eso es muy importante para mí, puedo hacer eso. Pero no puedo decir que estoy haciendo, que soy una empresa responsable porque tengo una certificación en SA 8000, porque eso solo contempla una parte. Estas son mucho más exhaustivas en su totalidad. Lo otro son los objetivos de desarrollo sostenible. De esto ya también han oído un poco. ¿Quién me quiere hablar de qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Profe, ¿Sí? soy Nelcy. Ok, gracias. Ok, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son metas mundiales a la cual todos los países deben aportar con las acciones que realizan y cubren, digamos, las necesidades básicas y potencian el desarrollo de tanto de las empresas como de los países para la disminución de las desigualdades. Exacto. Los objetivos de desarrollo sostenible son los objetivos que se puso el mundo, es la agenda global para el desarrollo sostenible, aprobada por 193 países alrededor del mundo, del año 2015 al 2030. Entonces son 17 objetivos, como nos decía Nelcy, en todos estos ámbitos. Ponerle fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, ¿verdad? Cada uno de estos temas que sabemos que también tiene una serie de indicadores y metas adicionales, y que esta agenda global, los indicadores y las metas son a nivel global, pero cada país tiene que hacer un ejercicio para entender cómo se ven esos indicadores y metas localmente también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de ponerle fin a la pobreza en Costa Rica que ponerle fin a la pobreza en Nicaragua o que ponerle fin a la pobreza en, no sé, Etiopía, ¿verdad?
Entonces, tenemos que contextualizar eso en el contexto local para poder precisamente medir si lo que estamos haciendo nos está llevando a ponerle fin a la pobreza. Y aquí es muy claro, ¿verdad? Ellos miden pobreza como que los hogares tengan al menos $2 al día. Eso, digamos, en Costa Rica es prácticamente imposible que un hogar viva con $2 al día, ¿verdad? Entonces, ok, perfecto, Jennifer, hasta luego. Aquí es que Jennifer está diciendo que se tiene que retirar. Entonces, lo que tenemos que hacer con todo esto, ¿verdad? Es entender cómo esto se ve en Costa Rica y cuánto de esto estamos aportando o podemos aportar desde el sector empresarial y comprometernos desde el sector empresarial también. Ok, otro tema importante que no sé si este también ya lo han visto, es la Política Nacional de Responsabilidad Social. En el 2017, el Ministerio de Economía impulsó un proceso para la creación de una Política Nacional de Responsabilidad Social o un Plan Nacional de Responsabilidad Social para el país. Ahí viene el link para que puedan bajar la política en caso de que quisieran revisarla. Y también debería de ser en algún momento lectura que hagan, ¿verdad? Y tiene 7 ejes específicos y nos habla acerca de que el país se está poniendo como objetivo promover la responsabilidad social como elemento transformador en las empresas y las organizaciones. Si se dan cuenta, también es de responsabilidad social y no solo responsabilidad social empresarial. En la mayoría de los países europeos, digamos, tienen políticas o planes de responsabilidad social empresarial. Aquí lo que se buscó es decir, todo el mundo, esto aplica para todo el mundo por pareja. Nos habla de transparencia y buen gobierno, que lo que vamos a ver también es que esto tiene que ver con los principios de responsabilidad social según la ISO y tiene que ver con la materia fundamental de gobernanza. Nos habla de articulación y participación social y lucha contra la pobreza. Esto tiene mucho más que ver con el tema de participación activa y desarrollo de las comunidades en la ISO 26000. Nos habla de gestión de las personas y fomento del empleo, que tiene más que ver con el tema de prácticas laborales. Respeto al medio ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático, que tiene que ver con la materia fundamental de medio ambiente y que tiene que ver con todo lo que se acordó en el Acuerdo de París, digamos. La responsabilidad social en las relaciones exteriores, esto es una cuestión muy particular del plan nuestro, y la gestión integral de la cadena de valor, tanto la parte de consumidores como proveedores. Y aquí vemos la parte de consumidores se puede relacionar con la materia fundamental de asuntos de consumidores y la parte de proveedores se relaciona con la materia fundamental de práctica justa de acción. Entonces también toma como base los mismos marcos de referencia que vimos anteriormente y está todo este proceso bastante alineado. El rector de la política nacional es el Ministerio de Economía y hay una secretaría técnica de la política nacional. Importante también que sepan que el rector de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el Ministerio de Planificación y en el Ministerio de Planificación también hay una secretaría técnica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay una secretaría técnica y hay un consejo asesor de los ODS en el que hay organizaciones de todo tipo. Y en el Ministerio de Economía también hay un consejo asesor de responsabilidad social en el que hay varias organizaciones de diferentes. Entonces, hasta ahí esos primeros 3 capítulos, ¿verdad? Hablábamos de objeto y campo de aplicación, hablábamos de términos y definiciones y hablábamos de comprendiendo la responsabilidad social y todo este proceso de evolución que ha tenido la responsabilidad social. El 4º capítulo es el de los principios de responsabilidad social y el foco hoy lo vamos a poner aquí. La ISO 26000 nos habla de 7 principios
y nos dice que estos principios son el tema de rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto a la legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. Y vean lo importante que es el tema de derechos humanos, que se menciona como un principio de responsabilidad social y después se menciona como toda una materia fundamental dentro de las 7 materias fundamentales. Entonces, súper importante que son 7 principios y 7 materias fundamentales, y eso se lo tienen que aprender y tratar de recordarlo siempre. ¿Qué significa el proceso de rendición de cuentas? Que la responsabilidad social no es algo que yo hago solo para adentro, sino que tengo que aceptar, pasar por un escrutinio o por un examen y responder a este examen, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer un proceso de debida diligencia, o cuando hablamos de hacer un proceso de materialidad, o cuando hablamos de hacer un proceso que nos permita identificar los impactos pertinentes, significativos y relevantes en una organización, estamos hablando de rendir cuentas en función a esos temas desde la organización. Es decir, estos son mis temas más relevantes, de esta forma los estoy gestionando y abrirme a que las partes interesadas opinen acerca de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal o si tengo algo adicional que pudiera aportar. El tema de transparencia nos habla de que una organización debería de ser transparente en sus decisiones y actividades que impacten la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un derrame en una planta de producción, no debería de tratar de taparlo o de hacerme loco o de decir que no fui yo, sino que debería de ser transparente y decir sí, nos pasó esto, estas son las medidas que hemos tomado y de esta forma estamos evitando que nos vuelva a pasar. Ninguna empresa, ninguna organización es perfecta. ¿Qué busca un sistema de gestión? Reducir la posibilidad de que se den, digamos, problemas en los procesos que tienen las empresas y que se generen impactos. Eso no significa que siempre van a funcionar los sistemas que tengamos puestos dentro del sistema de gestión. En algún momento puede fallar o puede haber cosas que no tengamos contempladas todavía dentro de nuestro sistema de gestión. La parte de comportamiento ético, que una organización debe partir del comportamiento ético en todo momento, ¿verdad? Tuvieron toda una clase de ética en la que hablamos un poco también la ética de responsabilidad social y cómo todo el concepto de responsabilidad social se basa en que una empresa debe ser ética, debe ser transparente, debe ser clara, ¿verdad? Respeto a los intereses de las partes interesadas, de nuevo, no se trata nada más de gestionar lo que a mí como empresa me parece, sino que debería entender que hay partes interesadas que yo impacto en el día a día de mis operaciones y que debería de contemplar también de qué manera las estoy impactando. Y eso implica poder preguntarles, porque muchas veces puedo asumir que no les estoy generando un impacto a nadie nunca, y a la hora de la hora me doy cuenta de que efectivamente sí les estoy generando impactos y la gente tiene derecho a poder expresarse acerca de esos impactos y a poder pedirme que por favor trate de reducir cualquier tipo de impacto, sobre todo si es un impacto significativo. Respecto al principio de la legalidad, esto nos habla de que toda organización debe respetar las leyes, ¿verdad? Y aquí hablamos de que el cumplimiento legal es obligatorio. Y vieran cómo cuesta esto, porque muchas empresas nunca han hecho un análisis y una de las clases vamos a tener una visita, que es una compañía que hace precisamente auditorías de cumplimiento legal. Y es bien interesante porque muchas empresas no han pasado por un proceso de auditoría de cumplimiento legal y muchas veces hay legislación que les aplica que no necesariamente la conocen a fondo ni conocen sus implicaciones. Entonces, es importante acordarse que yo no puedo alegar ignorancia de la ley
Entonces, todo lo que sea de cumplimiento legal es obligatorio y lo tengo que cumplir y es la base para ser una empresa responsable. Si yo no estoy ni cumpliendo con la ley, cualquier cosa que haga hacia afuera no me va a hacer más responsable porque no estoy asumiendo mis responsabilidades legales como punto de partida. Y luego, respecto a la normativa internacional de comportamiento, hay países donde la legislación local no ha absorbido toda la normativa internacional de comportamiento. Ese no es el caso de Costa Rica. En nuestro país, generalmente, toda la normativa ya se ha absorbido a nivel de legislación local. Sin embargo, como les decía, es tanta la legislación que tenemos que muchas veces las empresas no tienen capacidad de revisar eso y hay empresas que tal vez se saltan algunas legislaciones y el Estado tampoco tiene capacidad de darle seguimiento al cumplimiento de la legislación por parte de todas las empresas. Entonces, es importante empezar a desarrollar mecanismos que nos permitan entender eso. Y luego, el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son indivisibles, y tenemos en nuestra operación y a lo largo y ancho de todas nuestras relaciones comerciales que estar seguros que no se están violentando los derechos humanos. Y esto es importante porque aquí entra todo el trabajo con la cadena de valor y la cadena de suministro, ¿verdad? Hace algunos años nos acordamos de casos donde había empresas que encontraban con que tenían trabajo infantil en sus proveedores. Y al principio las empresas trataban de desentenderse del tema y decir, eso no soy yo no tengo ninguna capacidad de entender cómo está trabajando mi proveedor. Hoy día nos dicen, y sobre todo entre más grande sea la empresa, más responsabilidad tiene de poder entender cuáles son cuáles son las empresas y cómo son las empresas con las que se están relacionando. Entonces es importante reconocer que tenemos que hacer un trabajo importante en lograr determinar cómo estamos gestionando nuestros negocios, nuestras empresas y qué está pasando con nuestra cadena de valor y que ahí nos estén violentando los derechos humanos de las personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es, la idea del ejercicio de hoy era leer uno de los principios. Yo les puse en el aula virtual, les puse un documento que se llama, ya les digo cómo se llama. Se llama Curso ISO 26000, ejercicio de principios. Entonces, les voy a pedir que el grupo 1 trabaje sobre el principio de rendición de cuentas y transparencia. Son dos. El grupo 2 va a trabajar sobre los principios de comportamiento ético y respeto a las partes interesadas. El grupo 3 trabajaría entonces
A ver, ¿qué me dicen aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Patricia. Ok. El grupo 1 es Linet, Nash, Carolina y Rebeca, que trabajarían sobre rendición de cuentas y transparencia. El grupo 2 es Nelcy, Jennifer, Patricia y Maureen, que sería comportamiento ético y respeto a las partes interesadas. El grupo 3 sería legalidad y normativa internacional. El principio de legalidad y el principio normativo internacional de comportamiento, que ese sería Yeldrin, Adriana y Jorge. Y el grupo 4 sería Inés, Paola y Marcela, y trabajarían el principio de derechos humanos. Estos solo van a trabajar uno porque es el más largo, el de los derechos humanos. Entonces es bastante extenso. Entonces que solo trabajen ese ahí. No. No, al revés. Bueno, sí, está bien, no importa, dejémoslo así. Entonces ya nos quedó claro, ¿verdad? El grupo 4, derechos humanos. Nada más, solo van a trabajar ese principio. Los otros trabajan 2 y ustedes trabajan solo 1. Para que hablemos un poco, bueno, para que veamos cada uno de sus principios. El ejercicio es bastante fácil. O sea, lo que tienen que hacer es leer el principio entre ustedes y lo que vamos a hacer es que busquen, que según el entendimiento de lo que es el principio, van a buscar al menos 2 ejemplos específicos de empresas y cómo implementaron este principio. Los casos y los ejemplos los pueden encontrar en internet. Entonces, digamos, si estamos hablando de el principio de comportamiento ético, entonces van a leer lo que implica comportamiento ético y van a buscar 2 casos que puede que haya comportamiento no ético o comportamiento ético muy bueno por parte de una empresa, ¿verdad? Y entonces lo que van a hacer son 2 casos. Puede ser uno positivo y uno negativo para que tengan las 2 variables, pero si no encuentran alguno, no importa que repitan 2 positivos o 2 negativos. Es bastante corto porque la idea es que el documento no debe tener más de 2 páginas de texto para cada uno de los temas que tuvieron, ¿verdad? En el caso de el de derechos humanos, como el de ustedes es un solo principio, les voy a pedir igual que hagan 4 casos de derechos humanos o 4 ejemplos de derechos humanos. Los otros grupos van a hacer 2 casos por cada uno de los temas. A ver. Pueden ser, sí, con empresas fuera de Costa Rica o con empresas en Costa Rica, no hay ningún problema. Cualquiera de los 2 funciona bien. Entonces, se leen el texto del principio y buscan 2 casos y eso lo tienen que redactar, ¿verdad? ¿Qué interpretan por el principio? ¿Qué fue lo que encontraron importante en ese principio? Que no me repitan lo mismo que dice ahí, ¿verdad? La idea es que usen palabras de ustedes para hablar de qué significa comportamiento ético y luego estos 2 casos y por qué consideran que es un comportamiento ético adecuado o un comportamiento ético inadecuado. Entonces, para cada uno de los temas van a ser 2 páginas de texto.
Voy a ver qué otra pregunta tienen por aquí. Exacto. Prácticas e impactos negativos. Cualquiera de los dos puede ser una buena práctica y un impacto negativo para el tema de comportamiento ético. Una buena práctica y un impacto negativo para el tema de normativa internacional de comportamiento, ¿verdad? Entonces, pueden ser uno positivo y uno negativo, o pueden ser dos positivos o pueden ser dos negativos. Pero para cada uno de los temas que les tocó, entonces hacen un resumencito de un párrafo y luego explican los dos temas. Todo esto lo van a subir el martes 17 al aula virtual. No voy a pedir que me ayuden a montar una tarea para el aula virtual para que ustedes puedan subir la información ahí para yo poder corregir los diferentes tareas que ustedes presenten ahí mismo. Entonces, ahí se sube la información y ahí se generan, le genero las notas y todo esto. Entonces, la idea es que esto lo puedan trabajar durante la semana y el martes 17 a más tardar a las 6 p.m. Suban esto al aula virtual. Si no lográramos abrir la pestaña esta de tarea en el aula virtual en la clase número 2, me lo pueden enviar por correo, pero yo les aviso. Si no la puedo abrir, yo les aviso para que lo manden de otra forma. Son 2 páginas por tema, exacto. Entonces, los que tienen 2 temas van a hacer 2 páginas de un tema y 2 páginas de otro tema. Y la gente que tiene el tema de derechos humanos va a hacer máximo 4 páginas porque tienen que hacer el resumen de derechos humanos, pero 4 casos en temas de derechos humanos. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta ahí? Ok, esto les queda aquí en la presentación y está también en el ejercicio. Listo. Entonces, continuamos un poco. Les voy a hablar un poco acerca de cada uno de estos principios, porque la idea era hacer esto, un ejercicio en clase, pero más bien van a hacer la tarea esa y no lo vamos a presentar, porque el próximo ejercicio sí es un ejercicio un poco más grande. Entonces, cuando hablamos de rendición de cuentas, que es el primero de los principios, hablamos de que la empresa debe pasar, ¿verdad?, por un proceso de identificar cuáles son sus principales impactos para poder rendir cuentas de esos impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Y debería de aceptar pasar por un escrutinio, es decir, por un proceso de evaluación donde otros le indiquen si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, ¿verdad? Y aceptar la responsabilidad ante los errores cometidos y la posibilidad de hacer reparación y futura. No se trata nada más de reparar las tortas cuando no tenemos una torta, sino también de mantener una serie de procesos y procedimientos que nos permitan prevenir el hecho de que se vuelva a cometer un error como el que se cometió. Y ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Hay muchos temas donde la empresa comete, digamos, faltas éticas, como pasó en el caso de Volkswagen, ¿verdad? Alteraron las mediciones, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo una falta de ética, estamos viendo faltas de controles adecuados, estamos viendo incumplimiento de la legislación, de la normativa internacional de comportamiento, o la normativa o la legislación local, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, todo eso lo que nos dice es que la empresa, cuando eso sucede, no puede tratar de taparlo, sino que debería de ser lo suficientemente abierta y responsable como para decir, me pasó esto, lo solucioné así y estamos así trabajando para que no nos vuelva a suceder. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se puede hacer la empresa en temas de rendición de cuentas? Si está respondiendo a los impactos de sus decisiones y actividades, ¿verdad? Si efectivamente
está haciendo un análisis de qué tipo de decisiones y qué tipo de actividades se está desarrollando y si eso está generando impactos en la sociedad y el medio ambiente, y si tiene mecanismos para prevenir, repetir impactos negativos involuntarios o imprevistos. El segundo, el principio de transparencia, nos habla de que la empresa o la organización debe ser transparente en las decisiones y las actividades que afectan a la sociedad y el medio ambiente también, y que para eso debe trabajar con honestidad, equidad e integridad, y debería de tener cuidado de cómo financia, cómo se financia, ¿verdad? De dónde está proveniendo el capital. Sobre todo ven eso ustedes en los bancos, digamos, que están constantemente haciendo investigaciones de conozca a su cliente, de si les llegan transferencias internacionales, de dónde viene ese dinero, y si ese dinero fue, digamos, generado de forma transparente y de forma legal, ¿verdad? Y que la organización también debe tener cuidado de cómo trabaja y cómo, digamos, desarrolla las actividades con sus partes interesadas. ¿Qué tipo de impactos está teniendo en esas partes interesadas? Entonces, ¿qué tipo de preguntas se hacen las organizaciones aquí? Si están siendo transparentes en la forma en que toman e implementan sus decisiones y en la definición de sus intereses, si rinden cuentas, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir cuál es una forma de rendición de cuentas que utilicen las empresas o las organizaciones? ¿Qué han visto ustedes, sí? Profe, ¿Sí? los reportes, las memorias, los informes de sostenibilidad. Exacto, las memorias de sostenibilidad, reportes, los informes, incluso la página web, ¿verdad? Reuniones con accionistas, procesos de devolución a partes interesadas también, ¿verdad? Cuando yo hago consulta a mis partes interesadas, muchas veces les estoy presentando la información, redes sociales, ¿verdad? Todo eso son mecanismos válidos para interactuar y para rendirle cuenta a mis diferentes partes interesadas. Conforme nos vamos moviendo más en estos temas, vamos también desarrollando una habilidad para ir identificando cuáles son los mejores mecanismos de relacionamiento con cada una de las partes interesadas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Sí, exacto, las redes sociales son un mecanismo, un canal muy ágil para tener relacionamiento con las partes interesadas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Muchas veces abrimos una caja de Pandora que después no sabemos cómo manejar cuando trabajamos con redes sociales, pero sí es un mecanismo válido, por lo menos para entender qué se está diciendo de nosotros, qué tipo de inquietudes tienen algunas partes interesadas, ¿verdad? Ahora ya hay mucho más capacidad para entender cuando en las redes sociales, ¿verdad? Estamos recibiendo ataques de trolls y de chatboxes y este tipo de cosas que no necesariamente son ataques verdaderos, de clientes verdaderos, ¿verdad? Entonces tenemos más capacidad de identificar eso. Y si la empresa es transparente en cuál es el origen, la cantidad y el uso de sus recursos financieros. Todo esto también entra dentro del informe de sostenibilidad. Un tema importante que hay que contemplar siempre es que el informe de sostenibilidad nos sirve muy bien para reflejar todo lo que estamos haciendo, sin embargo no es el mecanismo más eficiente de transparencia, de rendición de cuentas. Es muy eficiente para temas de transparencia, pero ese informe hay que convertirlo en una estrategia de comunicación y enviarlo por diferentes canales. No todo el informe, puede que tengamos que segmentar, hacer una serie de clips, hacer una serie de infográficos, ¿verdad? Y entender qué tipo de información le sirve a cuáles de mis partes interesadas para poder entonces utilizar los canales o los mecanismos que sean más relevantes para esas partes interesadas, ¿verdad? Hay empresas que
le mandaban el informe de sostenibilidad a todo el mundo que tenían en la base de datos. Pues muy probablemente nadie abría esas bases de esos informes de sostenibilidad y mucho menos se los leían. Pero si les mandamos un infográfico, hay más oportunidades y más opciones de que lo vean. Claro, el informe debe diluirse y según la parte interesada, y debemos identificar precisamente esos mecanismos de relacionamiento con las partes interesadas, cuáles son los más convenientes para utilizar con cada una de estas partes interesadas. Y por eso también es importante que la empresa sea transparente de qué hizo y cuáles procesos siguió para identificar sus partes interesadas y buscar mecanismos de involucramiento de esas partes. A ver, ya voy. Bueno, aquí tengo otra. Exacto. O sea, cómo segmentamos esa información dependiendo de cada uno de los públicos que tengamos. El tema de comportamiento ético nos habla de que la empresa siempre debe tener un comportamiento ético, tiene que identificar cuáles son los valores, ¿verdad?, que tiene, y muchas veces lo que buscamos, van a ver más adelante cuando hablemos del sistema de gestión de INTE 35, que tenemos que revisar que los valores de la empresa estén alineados con estos 7 principios que estamos viendo ahora. Y eso es uno de los requisitos que pone el sistema de gestión INTE 35. Entonces, que estén inspirados o que estén más o menos, pero tenemos que pasar por un proceso de evaluación para ver si los valores corporativos de nuestra empresa están contemplando estos 7 principios. Que debe desarrollar estructuras de gobierno corporativo, de sistema de toma de decisiones para asegurar tanto el cumplimiento de los valores como las normas éticas, que debería de fomentar el cumplimiento y la publicación o la celebración de conductas esperadas entre sus colaboradores, cómo debe actuar el colaborador con otros colaboradores, cómo debe actuar el colaborador con la comunidad, cómo debe actuar el colaborador con los clientes, cómo debe actuar el colaborador con los proveedores y qué pueden ofrecer y qué no pueden ofrecer a un colaborador, si le pueden aceptar, digamos, en temas de conducta ética, ¿verdad? Yo soy la persona de compras y de repente una empresa viene y me dice, si usted me compra a mí, yo le voy a regalar, si usted me compra a mí de manera exclusiva este producto, yo le voy a regalar a final de año un viaje para usted y toda su familia a la playa. O si usted me compra a mí durante este mes, porque hay una promoción muy importante y a mí me interesa ganar esa promoción y yo soy vendedor de esta empresa, para poder ganar eso necesito vender más, entonces si usted me compra más volumen de esto por este mes, yo le regalo un iPad, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, el colaborador tiene que tener claro de que eso no se aceptan dádivas, no se aceptan regalos. Muchas empresas establecen, digamos, parámetros para decir, bueno, aquí se pueden aceptar regalos como un lapicero, una libreta y ese tipo de cosas, pero a partir de un regalo que tenga un valor de más de 5,000 colones o de más de 20,000 colones, ya no se puede aceptar, o se puede aceptar en nombre de la empresa, pero no se lo puede dejar al colaborador, sino se tiene que dar a una empresa, digamos. O sea, nosotros en AED tenemos una política de que podemos aceptar regalos, pero todos los regalos van a una olla común, digamos, que se guarda para en Navidad hacer una rifa de todas las cosas que nos fueron regalando durante el año, ¿verdad? Que son cositas también, no crean que son un carro, ni mucho de esto, nada de esto, ¿verdad? A ver, exacto, tener una normativa de control interno como la que pone la Contraloría General de la República para el sector público, exacto, y las empresas pueden establecer sus propias normativas
tanto para el tema de regalos como de otros elementos, ¿verdad? Debe contar con mecanismos eficientes para la prevención y resolución de conflictos también. ¿Cómo vamos a resolver conflictos? ¿Quién se tiene que encargar? ¿Cuál es el plazo adecuado para la resolución de esos conflictos? ¿Vamos a recurrir a una mediación por parte de un tercero? ¿Qué tipo de mecanismos vamos a utilizar y cómo los establecemos? ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión y control que vamos a tener para evitar que se den fallas adicionales? Entonces, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer aquí? Si estamos teniendo capacidad de identificar y declarar los valores y los principios fundamentales de nuestra empresa, y de nuevo, si esos están alineados con los principios y valores de la responsabilidad social. Si utilizamos estructuras de gobierno que promuevan el comportamiento ético, si identificamos, adoptamos normas de comportamiento apropiadas para el propósito y el tipo de actividades que realizamos, si comunicamos estas normas de comportamiento a todas nuestras partes interesadas, ¿verdad? Pues nada más decirle a los colaboradores no pueden recibir regalías o regalos, sino también le tenemos que informar a los proveedores que esta es una empresa que no recibe y que ningún colaborador de nuestra empresa está autorizado para recibir regalías, o que de esta manera se van a manejar las regalías, etcétera, ¿verdad? Si comunicamos esas normas a las partes interesadas, y si establecemos y mantenemos controles para dar seguimiento al comportamiento ético. ¿Cómo sé yo y a dónde están los mecanismos de denuncia para que podamos denunciar cuando no hay un comportamiento ético, ¿verdad? Y muchas veces muchas empresas dicen, no, aquí tenemos una política de cero tolerancia hacia cualquier tipo de corrupción, que es, digamos, lo que regula el comportamiento ético. Y uno le dice, bueno, ¿y a dónde están los mecanismos de denuncia? Ah, no, no tenemos. Entonces, si no tenemos mecanismos de denuncia, ¿cómo vamos a saber que tenemos cero tolerancia? Nadie nos va a poder informar cuando hay un comportamiento antiético o cuando hay un problema de corrupción, porque no tenemos los mecanismos establecidos para esa denuncia, porque no se lo hemos hecho saber a las diferentes partes interesadas, porque no le he dicho a mis clientes si alguien lo trata mal, quéjese aquí, no le he dicho a mis proveedores si alguien le pide algo extra o esto, un descuento, ¿verdad? Mándeme información y este es el mecanismo para que usted denuncie, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante tenerlo. La parte de respeto a las partes interesadas, debemos entender cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de nuestras partes interesadas, y debemos incluir eso en nuestra capacidad de gestión, y debemos tener capacidad de responder con acciones concretas a esos intereses de las partes interesadas. ¿Qué tipo de preguntas nos hacemos aquí? Si tenemos mecanismos para identificar, reconocer y recolectar información de nuestras partes interesadas, si logramos responder a las inquietudes que manifiestan y qué tantas inquietudes estamos respondiendo. Y eso no significa, esto es muy importante porque a veces la gente dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Después nos piden de todo. Pero eso no significa que tenemos que cumplir todos los caprichos de las partes interesadas. Lo que pasa es que cuando empezamos a escuchar a las partes interesadas, empezamos a ver temas que se repiten una y otra vez, ¿verdad? Si un colaborador se queja porque considera que la empresa no está siendo justa en temas de salarios. Bueno, si un colaborador se queja, ese es un colaborador nada más. Pero si ya de repente se empieza a ver que consistentemente la gente se está quejando con eso, o que los colaboradores dicen que las cargas de trabajo son muy altas, ¿verdad? Vamos a tener que no necesariamente contratar más personal, porque esa no es la respuesta necesariamente en un principio, pero sí vamos a tener que hacer una evaluación de cargas de trabajo, a ver si es a todo el personal o a qué parte del personal, o cómo respondemos a esa inquietud que nos están planteando. Entonces, de nuevo, si es una parte interesada, pues que no necesariamente sea lo más urgente, pero cuando ya nos empieza a salir por diferentes lugares, ahí tenemos que empezar a ponerle atención y tenemos que buscar cómo gestionamos eso que nos están indicando, ¿verdad? Respecto a la legalidad,
como les decía, la legalidad es un principio obligatorio, el cumplimiento legal es una obligación y no podemos asumir ignorancia ante el cumplimiento legal. Y debemos de entender la supremacía del derecho también. Deberíamos de cumplir todas las leyes que aplican a nuestro sector de actividad económica, las leyes generales, todas las leyes que apliquen a nuestra área de influencia, y debemos mantenernos constantemente informados acerca de las obligaciones legales, ¿verdad? Ahora hemos visto cómo han cambiado un montón de legislaciones en los últimos meses. Cambió la reforma procesal laboral hace algunos años, ahora cambió una nueva reforma fiscal. Todo eso implica obligaciones adicionales para nosotros que no podemos decirnos, es que yo no entendí el alcance de la reforma fiscal, entonces nunca pagué los tributos, ¿verdad? O no entendí lo que decía la reforma procesal laboral, entonces no implementé los temas de discriminación que ahí se mencionan. Entonces, todo esto lo que nos sirve es para estar constantemente evaluando y reevaluando, y a veces incluso pasando por procesos de auditoría para ver qué tanto estamos cumpliendo con esa normativa que aplica a nuestra empresa y a nuestro negocio. Y luego, ¿qué tipo de preguntas de referencia? Si cumplimos con los requisitos legales en todas las jurisdicciones. Esto es importante porque hay empresas que son multinacionales, ¿verdad? Es una empresa que empieza a tener operaciones en Nicaragua o en Panamá o en otro país, pues ya no solo tiene que cumplir con las obligaciones legales de Costa Rica, sino va a tener que cumplir con las obligaciones legales del país donde está operando también. Y si se mantiene informado de todas las obligaciones legales y revisa periódicamente este cumplimiento, ¿verdad? Aquí es donde entran las auditorías esas que les mencionaba. El tema del respeto a la normativa internacional de comportamiento, la empresa debe acatar esta normativa también, siempre y cuando no entre en conflicto con la normativa local. Se deben de resolver, digamos, también los conflictos por medio de canales legítimos y se debe evitar la complicidad con organizaciones que no cumplan este principio. Esto es importantísimo. Yo no puedo decir también, yo no tengo nada que, pues, yo estoy cumpliendo 100%, pero mi principal proveedor, de nuevo, como hablábamos, tiene mano de obra infantil, pero como eso no soy yo, ¿verdad? O como tal vez en su país de origen, para ponerles un ejemplo, Bolivia es un país que tiene una normativa que los niños después de los 10 años ya pueden trabajar. Entonces, si yo hago negocios con una empresa en Bolivia y eventualmente le estoy comprando suministros a esa empresa, yo no puedo nada más decir que a mí no me compete saber que mi socio comercial en Bolivia está utilizando mano de obra infantil de 10, 11 y 12 años, que es prohibido en la normativa internacional de comportamiento y que es prohibido en la legislación de mi país, pero que como en Bolivia eso es aceptable, entonces pues yo también lo voy a aceptar, ¿verdad? Esto es una línea muy delgada, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que no es tan fácil determinar, pero de nuevo, entre más grande sea la empresa, más obligación tiene de entender qué está pasando con toda su cadena de valor y toda su cadena de suministro, ¿verdad? Entonces nos dice que qué tipo de preguntas nos podemos hacer. Bueno, si los países donde la ley o su implementación entran en conflicto con la normativa internacional de comportamiento, si la empresa ahí se esfuerza por respetar tales normas en la mayor medida posible, ¿verdad? Y nos pasa mucho con, dependiendo de la normativa en cada uno de los países, que es diferente a la normativa que nosotros tenemos normalmente en nuestro país de origen. Y si se es cómplice en las actividades de otras organizaciones que no sean coherentes con la normativa internacional de comportamiento. De nuevo, aquí muchas veces sabemos de cosas que no están bien dentro de nuestros proveedores o sabemos de cosas que no están bien dentro de nuestros socios comerciales o dentro de nuestros distribuidores, y no deberíamos de dejar pasar eso por alto, ¿verdad? Muchas veces pasa en temas de empresas de construcción, digamos, que tienen mano de obra migrante. Y entonces resulta que sabemos que, o empresas a veces
agrícolas que también tienen mano de obra migrante que subcontratan a un contratista que es el que trae a esa mano de obra migrante. Y sabemos, porque la gente empieza a hablar de que las condiciones en las que tienen viviendo esa gente no son las más adecuadas, que hay hacinamiento, y lo hemos visto en las noticias un montón de veces, ¿verdad? También, ¿qué pasa? No podemos decir, bueno, eso no es mi problema, porque yo aquí les pago los salarios que corresponde, yo aquí hago las cosas, pero estoy contratando a una empresa que no está cumpliendo con esa responsabilidad. Entonces, hasta cierto punto a mí me toca auditar a esa empresa, sobre todo en el caso en que yo sé, ¿verdad? Como las compañías constructoras o como las compañías agrícolas, donde vemos este tipo de mano de obra, que son cosas que son muy generalizadas, que están pasando constantemente. Entonces, no es lo mismo tener yo una contratación, no, yo no voy a tener que ir necesariamente a auditar a mis abogados, porque probablemente sí estén cumpliendo con la ley, pero si tengo una empresa tercerizada de contratistas de mano de obra migrante, pues bueno, ahí hay una clave que me dice que voy a tener que eventualmente fiscalizar algunos puntos para saber que no estoy siendo cómplice de esas empresas, aunque sea de manera indirecta, ¿verdad? Hay muchas de estas empresas que a veces traen gente, mano de obra migrante de Nicaragua y les quitan incluso los pasaportes y les retienen los pasaportes y eso hoy en día se considera esclavitud moderna. Modern slavery es retener los papeles y los documentos a una persona porque eso no es razonable ni es válido en ningún país donde estemos operando. Incluso la materia prima con que se elaboran los productos, por supuesto, ¿verdad? Ahí vemos también de a dónde viene, ¿verdad? Y yo a veces no quiero saber de a dónde viene esta madera, o yo no quiero saber algunas cosas, ¿verdad? Y eventualmente es mi responsabilidad entender y hacerme cargo por los impactos que eso está generando. Y el tema de respeto a los derechos humanos, que nos habla que la organización debería de respetar los derechos humanos y reconocer su importancia y universalidad, y que también debería evitar beneficiarse en lugares donde no se respeten los derechos humanos. Lo que les decía, ¿verdad? Con el tema de Bolivia o tal vez países donde hay trabajos forzosos, ¿verdad? Ahora hay todo un movimiento importantísimo porque todos los implementos de tecnología que nosotros utilizamos, los teléfonos, los iPads y pues, las tabletas y todo esto, tienen una serie de metales que la mayoría de esos metales, la mayor producción de esos metales se consigue únicamente de minas en países africanos en conflicto. Y son minerales de conflict minerals, se llaman también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa eso? Que muy probablemente yo estoy comprándole estos metales o estos minerales a un proveedor de un proveedor de un proveedor de un proveedor que me los está vendiendo y se trata de blanquear esa cadena de valor, pero el proceso extractivo, muy probablemente la trazabilidad cuando llega a la mina, viene de una de estas minas de conflicto, ¿verdad? Entonces hay un gran movimiento por parte de los productores de tecnología a nivel internacional para hacer un esfuerzo grande para entender de a dónde están viniendo esos materiales y cómo evitar precisamente la explotación de las personas en esas minas, en esos lugares de conflicto. Y son trabajos súper complicados, por eso a veces hace sentido incluso que muchas de estas empresas se junten para entender, para tener mecanismos que les permita darle mayor trazabilidad a todo ese proceso, porque de una a una es imposible hacer esa trazabilidad. Entonces, esto es importante y es importante que empecemos a entender cómo lo manejamos. Ahora, de nuevo, todo esto pasa por procesos después de segmentación y de entender a dónde podría ser más vulnerable mi operación
¿Y por dónde empiezo? Porque es imposible yo estar auditando constantemente a todos mis proveedores, a todos mis distribuidores, a todos mis socios comerciales, ¿verdad? Entonces, hay que entender, hay países que son más vulnerables a temas de respeto a los derechos humanos, hay sectores de actividad económica que son así también, y hay situaciones específicas que debemos, y proveedores específicos que pues se nos levanta una bandera y nos dice aquí hay que ponerle atención a este tipo de relación. Entonces, ¿qué tipo de preguntas de referencia nos podemos hacer ahí? Si la organización respeta y promueve los derechos humanos en situaciones donde los derechos humanos no se protegen, si se dan paso para respetarlos y evitar beneficiarse de esas situaciones, y si la ley no proporciona la protección adecuada, si la organización busca acatar la normativa internacional de comportamiento. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Otra vez volvemos a esta figura esquemática, ¿verdad? Donde los principios de la responsabilidad social los vemos en este capítulo 4. Más adelante vamos a seguir viendo el resto del proceso de las materias fundamentales y cómo identificar las prácticas de responsabilidad social, que es reconocer la responsabilidad social y la identificación de las partes interesadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario adicional que quisieran hacer? Bueno, entonces, ahora nada más quería explicarles un poco el tema del proyecto final para que lo vayan medio visualizando, ¿verdad? La idea es que ahora este ejercicio, los principios no, pero los otros dos ejercicios que van a ser parte de este trabajo final. Entonces, vamos a empezar yo les voy a dar un caso con una materia fundamental asignada a cada uno de los grupos y van a trabajar sobre esa empresa, que es una empresa ficticia, y con base a eso vamos a ir desarrollando una serie de procesos que vamos a ir incorporando dentro de un proceso de sistema de gestión. Entonces, el proyecto final va a consistir en la aplicación práctica de los conceptos que vamos a ir viendo durante todo el curso en empresas ficticias, y específicamente les vamos a solicitar trabajar, bueno, en grupos máximos de 4 personas, que ya tenemos los que tenemos aquí, y que elaboren el proyecto de diseño e implementación de un sistema de gestión con la siguiente estructura. Entonces, ustedes con el próximo caso, de nuevo, nada más se los estoy dando de una vez para que tengan esto desde el principio y lo vayan visualizando conforme van haciendo los ejercicios. Pueden ir viendo el machote del manual que les adjunté ahí para que vean cómo las cosas van calzando, ¿verdad? Con el caso, ustedes van a hacer el contexto de la empresa esa ficticia, ¿verdad? Y vamos a empezar a crear estos componentes, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis de partes interesadas y una priorización de esas partes interesadas. Vamos a entender cuáles son los impactos más importantes que tienen esas partes interesadas. Vamos a redactar una política de sostenibilidad, una serie de componentes, ¿verdad? Y vamos a sistematizar los procedimientos por grupo de trabajo también. Entonces, yo les voy a ir dando todo esto para que ustedes vayan viendo cómo se incorpora esto dentro de la lógica del manual de sistema de gestión también. Y mucho de esto lo vamos a ir construyendo en el camino también. Entonces, la idea es que ustedes lo vayan viendo desde ahora para que esto no se les acumule al final, porque yo sé, yo pasé por esta maestría, ¿verdad? Entonces, yo sé lo que es llegar al final del trimestre o el trimestre que tenemos 3 proyectos acumulados y que hay un montón de temas que tenemos que realizar. Entonces, la idea es que esto, por lo menos lo que vayamos haciendo en el camino, nos va a ayudar a plantear este manual, ¿verdad? Los criterios de evaluación ahí están, son claridad y análisis 10% del documento final que entreguen, interrelación con los conceptos del sistema 10%, y aplicabilidad y consistencia de la propuesta con los ejercicios que desarrollamos durante el curso 10% también, ¿verdad? O sea,
qué tanto lo que ustedes hicieron durante el curso les sirvió realmente para esta base. Entonces, yo ahora les subí solo el último documento que está aquí, que es el matote, el manual de sistema de gestión, y todo esto yo se los voy a pasar después en una carpeta compartida probablemente, para que ustedes lo puedan bajar, o se los paso en una llave en la próxima clase también, pero todas estas carpetas están vacías, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, aquí en el manual vamos a tener, digamos, el paso a paso de lo que vamos a ir desarrollando, y vamos a desarrollar una serie de procedimientos, una serie de herramientas, una serie de formularios y formatos que se van a utilizar, digamos, cuando hacemos un formulario de mapeo de partes interesadas. Entonces ponemos el formulario de partes interesadas dentro de el folder número 3. Pero si hacemos una herramienta, entonces ponemos la herramienta ahí. Y todo esto le tenemos que ir dando un orden, una secuencia y una forma de enumerarlo, ¿verdad? Que ustedes van a poder inventárselo ustedes, pero sí debería de tener una cierta lógica, ¿verdad? Otros documentos adicionales, ahí podemos meter la bibliografía que utilizamos para la elaboración de todo esto, ¿verdad? Planes y programas, aquí vamos a meter también, yo les voy a dar unas matrices, entonces ustedes pueden meter aquí la matriz que ya desarrollaron, instructivos que no vamos a hacer ahora porque el instructivo es un tema mucho más complejo, pero sí vamos a hacer códigos y políticas. Entonces, al final, ustedes lo que tendrían es un documento como este que les permite tener sistematizado todo lo que estamos haciendo en función de la responsabilidad social y cómo estamos gestionando y qué tipo de documentación tenemos para gestionar todo eso. No sé si les queda claro o si tienen una pregunta aquí. Es bastante preliminar, pero sí quería que ya tuvieran una referencia de esto como para que lo vayan viendo y cuando vayamos haciendo los ejercicios de una vez vayan acomodando. Si lo que usaron fue una herramienta, pueden meter la herramienta ahí. Si lo que usaron fue hicieron una política, entonces la política la pueden meter donde dice política, ¿verdad? Y ya al final pueden enumerarlo todo. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta ahora? Nada. Ay, aquí, bueno, ya hay un par. ¿Todo bien claro? ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Igual, en cualquier momento, ¿verdad? Yo les di mi número de celular. Tal vez lo más fácil sea que me puedan mandar un WhatsApp. Y si no, también por la misma aula virtual, ahí como les puse yo el comentario el otro día, creo que ustedes también pueden ingresar comentarios adicionales ahí y a mí me llega la información de eso. Entonces, si no tienen ninguna otra consulta y no tienen pues nada adicional que ocupen ver conmigo, yo creo que podemos dejar la clase hasta aquí. ¿Sí? Profe, perdón, tenía una duda. Es que estoy viendo el programa. Ajá. Dice que martes 17 dice entrega documento para trabajo final. Eso no sé si es eso que vimos ahorita, más bien. Ese es, sí, ya se los metí de una vez en esta clase. Que es este machote. Ok, y luego tenía, bueno, no sé si tiene el programa ahí a mano. Sí. En la clase, en la semana 7, dice que hay que entregar el caso 2 en octubre. Ajá. Y dice que es el jueves 28. Ah, es el martes. Déjeme ver. El martes 22. Es el martes 22. Sí. Ok. Era eso, profe, gracias. Ok, sí, siempre va a ser lo... no, a ver, no, sí, esto sí. El único día que no es un martes es
el examen que está en la clase número 4, que va a ser un examen que se lo van a poder llevar a la casa. Y esto otra vez se los digo, la idea con esto es que ustedes, es un examen donde van a poder abrir la ISO, van a poder buscarla, pero la idea es que ustedes puedan hacer, ese examen es individual, y yo se los he dicho siempre en todas las clases, en los cursos de ISO, es individual y ustedes pueden llamarse por teléfono y recuperar las respuestas y todo esto, ¿verdad? Ese no es el punto es que ustedes hagan un examen a conciencia, teniendo todos los libros abiertos y todo lo que quieran para consultar, se lo lleven a su casa y busquen realmente a dónde. A mí lo que más me interesa no es que se lo sepan de memoria, por eso no les estoy haciendo el examen en la clase, para que tengan que contestar de lo que se acuerden, porque esto es un material demasiado denso para poder aprendérselo así tan rápidamente. Pero lo que sí quiero es que ustedes puedan identificar y que hagan el examen de conciencia para que busquen una pregunta, identifiquen a dónde dentro de la ISO 26000 está esa respuesta. Porque lo que sí deberían de poder es utilizar ese documento de ISO 26000 como una referencia para futuros trabajos, y para eso sí necesitarían habérsela leído por lo menos, y por lo menos identificar como a dónde puedo encontrar yo las respuestas a diferentes temáticas. Entonces, igual eso lo vemos en el momento en que les entregue el examen, pero sí, o sea, que lo tengan presente, porque la idea es que sea un trabajo que ustedes puedan hacer y que aprovechen bastante para entender bien cuál es la lógica de la ISO 26000 y a dónde encontrar los diferentes componentes. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Bueno, entonces si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí y pues bueno, nos vemos el próximo martes ahí en la universidad. ¿Ok? Bueno, listo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la atención también. Y esto ahí después se sube la clase por cualquier cosa para que si lo ocupan ver de nuevo. Hasta luego.